Hoy día quiero contarles qué cosa es la labioplastía. La labioplastía normalmente es reductora, la que se realiza en labios menores, y vamos a repasar la anatomía juntos. Labios mayores, labios menores, correcto, entrada de la vagina, por donde sale la orina, es decir, la uretra, y el capuchón del clítoris junto con el clítoris. Dentro de la cirugía cosmética regenerativa y funcional existen múltiples variaciones de la normalidad, ¿correcto? Que van desde el aumento del tamaño de los labios menores, ¿correcto? Hasta caída de los labios mayores, ¿correcto? Con las subsecuentes cicatrices que puede tener un parto. El día de hoy vamos a hablar de las variaciones de la anatomía en relación a los labios menores. Una de las consultas más frecuentes en relación a la variación de la normalidad de los genitales, ¿no es cierto?, es la hipertrofia o el aumento de tamaño de los labios menores, que terminan introduciéndose durante la relación sexual, produciendo, digamos, un abultamiento no deseado con el uso de una ropa de baño, e incomodando la percepción de los genitales idóneos que quisiera la paciente. Variaciones hay múltiples, hay montones, pero el resultado final que la paciente quiere y generalmente desea cuando acude a nosotros es lo que conocemos como el Barbie look o muy similar al Barbie look. Entonces, los genitales deseados hoy en día son aquellos genitales que sean lo más juveniles posibles, es decir, agrandamiento muy discreto de los labios mayores, disminución de tamaño de los labios menores o lo que se conoce como el cierre en pétalo, que son muy pequeños labios menores, que en lo personal es lo que más las pacientes sugieren y lo que más queremos nosotros como ginecólogos es que tengan labios los cuales se puedan cerrar y puedan proteger el introito vaginal, ¿no es cierto? Y a veces hacemos hasta una corrección en el capuchón de clítoris. Estos son, digamos, los genitales más deseados, más pedidos y que nosotros generalmente hacemos las correcciones de las variantes anatómicas en relación a estos prototipos a obtener. Sandra, bienvenida. Bienvenida porque ese es un tema que muchas veces se conversa en sociedad, pero tampoco se comparte, y yo creo que estamos en el siglo en que esto se tiene que compartir y los logros médicos y los avances científico-técnicos tienen que venir aparejados de un testimonial y que la gente diga, te lo hiciste y cómo te fue. Hoy vamos a hablar de lo que es la labioplastía, ¿no es cierto? Nosotros nos conocemos hace muchísimos años y ¿quién mejor para contarlo tú? Sí, bueno, muchas gracias, doctor, por la invitación. Gracias a ti. Estoy feliz de estar aquí con todos tus conocimientos. Gracias. Bueno, sí, efectivamente, ¿no? Como lo dice, actualmente todavía hay muchísimo tabú acerca del cuerpo de la mujer y es un tema que socialmente sí se habla. Lo hablas con tus amigos, lo hablas en muchas reuniones, pero realmente del cuerpo de la mujer como tal, sí nos guardamos muchas cosas que entre las propias mujeres quisiéramos saber, pero sigue siendo tan tabú el tema, a diferencia, digamos, del cuerpo del hombre, del que sí, con muchísima más libertad, se habla y se conversa de formas, tamaños, todo, ¿no? Correcto. Pero de la parte íntima de la mujer todavía hay muchísimo por contar, hay muchísimo por enseñar, y pues con los avances de la medicina es maravilloso todo lo que podemos hacer, ¿no? Entonces, me parece estupendo darle una oportunidad, que la gente sepa todo lo que se puede hacer, porque, a ver, todos tenemos alguna parte de nuestro cuerpo que en algún momento pensamos, me gustaría que fuera diferente. Correcto. ¿No? No es que no haya aceptación, no es que no haya amor por tu cuerpo, pero sí muchas veces dices, me gustaría que fuera diferente porque de alguna manera esto o lo otro interfiere en algún aspecto de mi vida, ¿no? Totalmente de acuerdo. Mira, hay cosas que la gente tiene que tener en cuenta. Ninguna vulva es igual a la otra. Estamos de acuerdo. Sí. Punto número 2, el objetivo que tú quieras lograr con esta pequeña modificación que tú vas a hacer en los genitales. Sí. Por ejemplo, si tú tienes un problema de orgasmo y crees que el problema del orgasmo es porque tienes los labios muy grandes, no va por ahí. ¿Estamos de acuerdo?
Generalmente la labioplastía, que es la corrección de los labios menores en este caso, y de tu caso en particular, que había una sincronía, que había un labio que era un poquitito más grande que el otro, y eso era lo que te producía a ti, que no estuvieran, digamos, anatómicamente parejos, que es, digamos, la menor de las patologías de que existen como tal, eso te producía un disconfort, y eso era lo que tú querías mejorar. Entonces, el interrogatorio, ¿cómo quisieras verte? ¿Y qué es lo que vamos a realizar para que tú te puedas ver como quieres verte? Es imprescindible en la consulta. Y eso es lo que siempre nos pusimos de acuerdo en un inicio. Correcto. ¿Qué es lo que te molesta? Vamos a la sala de examen, examinamos lo que te molestaba. Yo quisiera corregirlo de esta manera, yo quisiera quedar así. Correcto. Nos pusimos de acuerdo. Una vez realizada la cirugía, que ya han pasado 2 meses y medio de esta cirugía, ¿cómo te sientes hoy? Bueno, muy satisfecha, muy tranquila. Creo que fue muy importante, al menos en mi proceso, informarme muchísimo, uno, del procedimiento como tal. Hay mucha gente que le tiene miedo a tocarse, o sea, que te toquen, que no te conocen manipulen. los genitales. Sí, no, totalmente. Hay mucho desconocimiento de los genitales. Sí, totalmente. Entonces, si de por sí la propia persona a veces no se siente en mucha confianza para mirarse y explorar, y de hecho hay formas, ¿no?, para tú autodescubrirte quizá, algunas cosas que quizá no son tan buenas, y pues para eso es necesario que te mires, que te toques, y por ahí algo no está bien, no te gusta. Pero la verdad la gente se limita mucho con esto. Entonces Correcto. Imagínate que ahora venga a entrar alguien a manipularte de forma quirúrgica, por más que ahorita es muy avanzado con el láser, que de verdad es mínimamente invasivo. Correcto. Diferencia a cuando, no sé si te acuerdas, hace unos 15 años atrás, Sí. cuando tuve la primera consulta, Totalmente. que dije, quisiera hacerme esto, pero todavía no teníamos el láser que hay hoy día, ¿no? Que No lo hace- teníamos los desarrollos, no habíamos visto, no habíamos descubierto la medicina regenerativa, estética y funcional, ¿correcto? Son 3 hermanas que no se pueden divorciar ninguna de las 3. Tiene que ser estética porque es como tú quieres que te quede. Funcional porque tiene que cumplir la función para la que fue diseñado. Y regenerativa porque eso se va a regenerar otra vez, se va a volver a pigmentar y va a adoptar la coloración de la zona anatómica donde está preparada para existir. Correcto, entonces todo tiene que ser un todo. Antes lo que existía mucho y lo que veíamos mucho eran las amputaciones genitales. Entonces había un labio mayor que el otro, entonces cogían los 2 labios y los cortaba. ¿Cuál era la diferencia? Porque el bisturí es un elemento de corte, que si yo le doy a un chimpancé un bisturí, va a saber cortar también con el bisturí. Entonces, porque la gente que no tiene la suerte de tener un láser, dicen, pero es un elemento de corte más. Lo bueno que tiene el bisturí es que el corte que hace produce corte, cauterización, es decir, ausencia del sangrado y cierto grado de analgesia, o sea, de disminución del dolor. Por eso es que pasas un postoperatorio tan bonito, siendo una zona tan inervada, tan fuertemente inervada, porque sería la comparación con nosotros sería como hacerte la circuncisión de adulto, ¿me entiendes? Que es una cosa terrible. Si los urólogos la hicieran con láser, verían que la recuperación es mucho más rápida. Entonces, nosotros tratamos de que sea una cirugía mínimamente invasiva con la mayor recuperación, porque yo siempre insisto, el paciente se va a acordar de ti por el postoperatorio que pasó y cómo quedó. Es verdad. ¿Me entiendes? Sí. No por lo que le quitaste ni porque lo salvaste. Porque mucha gente viene con un corte así, ¿me entiendes? Y me sacaron un fibroma, pero mira el corte. Pero bueno, el fibroma me desangraba. Pero te salvó la vida, pero mira el corte. O sea, evidentemente. Hoy estamos en la parte estética como tal. Una pregunta así aleatoria. Tú tenías esto hace 15 años, como bien lo dices, cuando estábamos mucho tiempo atrás. ¿Y qué te llega a tomar la decisión? O sea, de repente tú dijiste, ya, me aburrí de esto. Sí, yo creo que muchas veces... ¿O el temor cómo te quedaría? No, en realidad, bueno, en ese momento, o al menos cuando pensaba en hacerme inicialmente esto, sentía un poco de inseguridad porque además no escuchaba hablar mucho del tema. Entonces, claro. La verdad es que no encontraba mucha información como si lo encontraba ahora. Como tú dices que la gente no comenta mucho. No, Y si no. se lo hace, no lo dice.
Sí. Yo lo veo, mira, yo lo veo en los chips de testosterona, en los pellets, en los injertos de testosterona que hago. Te mejoran la vida sexual, te mejoran la lubricación, te mejoran la energía, te cambian la piel y de repente te dicen, fulano, te veo diferente. ¿Sí? No te creo. Me bañé. O sea, es incapaz de decir, o sea, me puse un chip de testosterona, no es un crimen. O estoy con terapia de reemplazo hormonal, o mira, ahora estoy tomando este medicamento que me da súper bien, ¿me entiendes? ¿Por qué no decir, mira, me hice una labioplastía, me hice una ampliación del punto G, me hice un relleno de labios mayores, ¿me entiendes? Entonces ahora tengo la vulva mucho más cerrada, ahora me estoy poniendo endorfina, me pongo oxitocina, eso me alivia mucho, me he puesto una crema de andrógenos para sentir mayor placer en la sexualidad. Yo creo que son cosas que ya no se deben ser un tabú como tal. Claro, no, para nada. Aparte que forman parte de nuestra vida cotidiana. Sí. Es algo con lo que vivimos, es algo que está siempre con nosotros. Correcto. Entonces, me parece estupendo que haya tanto acceso a esta información hoy día para que, así como lo hice yo, pues muchas mujeres se decidan, porque estoy segura que más de una tiene lo mismo, esta pequeña simetría que, bueno, en mi caso me causaba mucha molestia, por ejemplo, para hacer deporte. Correcto. ¿No? Entonces, digamos, si te mueves más, es una zona que genera más calor, más humedad, más sudor, y tienes una zona que está un poco más expuesta, obviamente con el roce de la ropa o ciertos materiales de la ropa interior. Entonces, tienes unas molestias que se van acumulando y ya llega un momento que dices, bueno, si la solución está, ¿por qué no la aplico? ¿Por qué no la hago? ¿No? Entonces, creo que sumado a la experiencia, ¿no?, de un buen equipo médico, de un equipo médico súper profesional, pues gracias. Hay resultados maravillosos. Muchísimas gracias. Con posoperatorios que ya no son tan tétricos pues como era antes, ¿no? Que dices, correcto. ¿Y ahora cómo va a ser mi recuperación? Porque además lo bueno de esto es que te puedes reincorporar sumamente rápido a tu vida, ¿no? Sí. A tu vida común, ¿no? Entonces sí pasas algunos días de algunas molestias, pero completamente soportables. Con unos fomentos fríos, un antibiótico por encimita y se acabó, ¿me entiendes? Sí. Hay labioplastías que se hacen incluso con anestesia local. Yo soy enemigo de la anestesia local porque soy muy detallista. Entonces, ya de por sí poner anestesia local ya es infundir un dolor, ¿me entiendes? A través de la aguja. Entonces, y tienes que ir cada cierto tiempo, entonces vas en el corte y demora un montón, demora como 3 horas, porque es chiquitito y entonces tienes que compararlo y tienes que ver las fotos y cómo lo quería y cómo lo pintaste y cuáles son las fotos que tomaste cuando la conociste, o sea, es de verdad, tienes que dedicarte un montón a eso. Te agradezco muchísimo el testimonio porque eres una mujer liberal, porque eres una gran mujer y porque compartes un episodio de tu vida con todas ellas que nos están escuchando en este momento y que no han tomado el paso porque primero no saben si existe esta especialidad. Punto número 2, creen que es el cirujano plástico porque pertenece a la parte externa y como el que ve la fachada es cirujano plástico, nosotros vemos la funcionabilidad de esa parte. Los cirujanos plásticos hacen esta cirugía, pero no saben la parte de la inervación. O sea, el clítoris es enorme, o sea, tiene ramas por adentro de la vagina, tiene ramas por los labios. O sea, respetar las terminales nerviosas es lo más importante. Yo les voy a dar un detalle quirúrgico nada más. El labio tiene un grosor, ¿correcto? Entonces, cuando tú cortas el labio, tú no cortas el labio, no lo amputas, ¿me entiendes? Sino haces como un remangue del labio para que el labio, en el momento en que disminuya su calibre, siga siendo un labio gordito, no siga siendo un labio amputado y cortado, que terminó en final, ¿correcto? Sino siga teniendo ese espesor y ese colchón. Los labios menores se diseñaron para cubrir la vagina, los labios mayores se diseñaron para cubrir completo. Todos tienen una función y todos tienen un grosor. Los labios mayores sirven para los impactos de la relación sexual y no te choques contra el pubis. En cambio que los labios menores están destinados a producir la apertura y la protección contra el agua. Uno no se le mete el agua, ¿me entiendes? Normalmente cuando uno se baña, ni vas a estar... O sea, cada uno tiene su función y su inervación. Y eso es lo que muchas veces nosotros tenemos pacientes que ya han perdido la sensibilidad por exponerse a ese tipo de tratamientos en manos, digamos, que no son expertas en eso. Exacto, ¿correcto? Exacto. Sí, y definitivamente iba a ser un consejo que... O a las que me pregunten en algún momento, definitivamente sí creo que es algo que lo tiene que ver
un ginecólogo. Correcto. Un ginecólogo que tenga esta experiencia en este tipo de estética funcional, cosmética funcional, precisamente para que no se dañe por ahí alguna zona que no queremos que se dañe. Entonces, bueno, pues definitivamente he caído en las mejores manos. Muchísimas gracias. Así que bueno, estoy bastante contenta. Seguiremos con ustedes informando sobre todo este tipo de cosas que abren un nuevo campo de la estética regenerativa y funcional en la parte ginecológica. Seguimos en contacto.